Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas las personas que están de manera presencial aquí en la sala de usos múltiples del Museo Regional de Chiapas y también a quienes en este momento están sintonizándonos por el portal de Facebook del Museo Regional de Chiapas. Nos da mucho gusto esta mañana estar con ustedes y dar la más cordial bienvenida al maestro Gabriel Lalo Jacinto, que nos compartirá la plática Cocina Tradicional y Gastronomía de la Meseta Comiteca. Le damos un fuerte aplauso como recibimos. Muchas gracias. Es un gran tema, que de seguro nos va a interesar y nos va a abrir el apetito. Yo estoy seguro de eso. El maestro Gabriel Lalo Jacinto es una persona muy altruista, muy proactiva, ha incursionado en diferentes temáticas. El Centro de Chiapas tiene una diversidad de temáticas para compartir y ha estado siempre con muy buena disposición para estar con nosotros aquí en Tuxtla Gutiérrez. Él es licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Veracruzana, la UB. Es maestro en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es integrante del Comité Académico de la Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM desde el año 2000 y es integrante del Comité de Titulación en la carrera de Lengua y Cultura aquí en San Cristóbal, en la Universidad Intercultural. Unidad Las Margaritas, ¿verdad, maestro? Sí. Es Unidad Las Margaritas de la UNIS. Integrante del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos de Comitán de Domínguez. Y bueno, el maestro Gabriel Lalo Jacinto ha participado en proyectos arqueológicos muy importantes en Santún, ha estado en Peñitas también, Salvamento Arqueológico, ha estado en Playacán, Quintana Roo, en el proyecto Calica, en Quintana Roo, y en Malinalco, en el Estado de México. Saltemos. Muy bien. Sí, tenemos que hacerlo, maestro, porque su currículum y trayectoria es muy extensa y eso nos da muchísimo gusto, claro. Voy a mencionar rápido, si me lo permite, proyectos arqueológicos de la Puente, que es un proyecto muy importante desde el 92 a la fecha, hay que decirlo, no ha terminado, hay mucho que descubrir. El de Llano Grande, en Coapilla, de Independencia también, aquí en Chiapas, el rescate arqueológico en un fraccionamiento que se llama Los Vecinos, que está en la costa de Tuzlachico, ¿verdad? Tapachula. Tapachula, por ahí en esa región. En la Trinitaria, desde luego, en el sitio Solferín, así se le conoce, y en la Independencia, desde luego, como ya lo mencioné anteriormente. Hay varios proyectos. De nada, es un incansable arqueólogo y descubridor de muchas cosas que aquí mismo ha traído a discutir, a analizar, y ha publicado y ha impartido cursos en diferentes temáticas, en arqueología maya, en la UNICH, se le ha escuchado también diferentes materias impartidas, patrimonio, cultura, sociedad, navega en esas temáticas, tradiciones, ha hecho peritaje arqueológico, talleres, bueno, ya ni se diga, en su haber tiene muchos, y bueno, artículos publicados, aquí encuentro 10, que son los más importantes, artículos en revistas científicas, indexadas desde luego, escultura, juegos de pelota, voy a mencionar rápidamente para no quitarle mucho tiempo, la Virgen María de Tenán, patrimonio cultural, acercamiento a Barún Canán prehispánico, hizo una introducción de un paper en la New Archaeological Foundation, aquí en San Cristóbal, y bueno, sus periodos clásico, posclásico, tardío, algunos temas de Tenán, posclásico, fundamentalmente. Nuevamente, por favor, un aplauso para el maestro Lalo Jacinto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De antemano, muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Tendríamos que trabajar o exponer un poquito también, quizás a prisa, ¿no? Yo les pido, por favor, su paciencia. Muchísimas gracias por
la invitación que me hiciera el Museo Regional Centro INA por estar aquí y sobre todo a ustedes esta mañana en la sala de usos múltiples del Museo Regional y por supuesto a aquellos que nos siguen a través de las distintas redes sociodigitales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Probablemente esta charla, si se les hace larga, si se extiende, me dicen, pero tómenlo como una sobremesa. Debo decir que este tema, pues como la cocina o como el alimento, se ha ido cocinando a fuego lento. Y ahora permítanme presentarlo y veremos si queda el primer hervor o de plano lo llevamos más a fermentación. Espero que no salir tatemado, como dice, de esta conferencia. Pero lo importante con ustedes es compartir un poco sobre la cocina tradicional y gastronomía en la meseta comiteca, porque cuando me invitaron ya tenía yo un poco idea más o menos de lo que podríamos abordar. He venido trabajando un poquito el tema desde hace ya muchos años. Por ahí tengo un artículo muy sencillito, un ensayo que se llama La regañada está de a peso, apuntes sobre la panadería comiteca. Entonces, durante esos años, del 2002-2003, me llevó a incursionar un poquito más acerca del aspecto que tengo que ver con la parte tradicional o de la comida. Y hoy precisamente pues es el día de la gastronomía. Es importante recordar nada más como antecedente que en el 2010 fue inscrito como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la cocina tradicional mexicana. Así se llama el expediente en la cual fue reconocido ante la UNESCO, cocina tradicional, una cultura comunitaria ancestral y viva, el paradigma de Michoacán. Así fue reconocido en el 2010 en la UNESCO y sin embargo a partir del 14 de octubre del 2016 se declara Día Nacional de la Gastronomía Mexicana por el Diario Oficial de la Federación y bueno, ahí interviene la Secretaría de Turismo Municipal. Ha habido, a raíz de estas declaraciones o de estas inscripciones, pues ha habido también diferencias, discrepancias, diversas opiniones acerca de este día en particular y sobre todo lo que se hace la difusión de la gastronomía. Pero recordemos que lo que se registró como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO es la cocina tradicional mexicana. Esta presentación o esta charla abordaré un poco sobre la cocina tradicional, hablaremos un poco sobre la cuestión de ahora sí, el otro aspecto de la gastronomía comiteca y lo dividí así, tomando en consideración que, bueno, hay un artículo muy interesante que también fue como un documento que me hizo también inspirar un poco el título y es de Lilia Hernández Albarrán, Cultura Alimentaria, Cocina Tradicional y Gastronomía Mexicana, algunas reflexiones. Muy interesante, coincido muchas cosas con el punto de vista que la autora plantea. Bueno, México, dice, ocupa en el mundo el cuarto lugar en una biodiversidad. A lo largo y ancho de nuestro territorio mexicano tenemos diferentes climas, altitudes, ambientes, costas, montañas, mesetas, cantidad de ríos, bosques, desiertos, en fin. Y ese escenario constituye, digamos, también como un espacio en la cual las diferentes culturas mesoamericanas en especial, se apropiaron de ese territorio, Si no mal recuerdo, son 66 lenguas que se hablan en el país y, bueno, aquí específicamente en Chiapas hay varias, hay muchas, ¿no? Mencionemos las más importantes, ¿no? La que conocemos, Zoque, se habló chiapaneco, Celtal, Tzotzil, Chuctojlabal, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa gran diversidad pues nos hace pensar también en esta apropiación de los territorios, de estos espacios donde viven los pueblos originarios y que guardan una estrecha relación con la naturaleza. Esa misma biodiversidad, imagínense cómo se ha construido también esta parte, si bien dice que alimentarse es prácticamente un hecho biológico, ¿no? Pero la cocina, transformar en esos alimentos, pues también ya constituye un hecho cultural. El comer o sentarse a la mesa es un hecho cultural. Entonces, por eso dicen, tenemos no solamente una cocina mexicana, tenemos muchas cocinas en el país, de acuerdo a la diversidad de los pueblos originarios, ¿no? Y nuestro área que ocupa la charla esta mañana, pues está situado en lo que es la meseta comiteca. Utilizo una cuestión geográfica para definirme este espacio que está situado en el municipio de Comitán, Las Margaritas y La Trinitaria, principalmente.
Y en este espacio, como pueden ver en esta imagen, a la llegada del momento del contacto español entre 1527 y 1528, según los historiadores, a estas tierras comitecas, pues estaba habitando esos territorios, los tojolabales, los celtales y los chuj principalmente. Entonces vemos que esos pueblos originarios hacen un gran uso de esta biodiversidad, se apropian de estos territorios, los transforman, no solamente como una cuestión técnica alimentaria, sino también con una cuestión simbólica y ritual. Y entonces quizás me referiré más, o debía haber cambiado a lo mejor el título, pero me referiré más un poco partiendo del ejido Francisco Saravia y sobre todo la población tojolabal, aunque guarda una estrecha relación con la población chuj. Dice, los tojolabales que viven principalmente en el municipio de Las Margaritas, Altamirano, Comitán, también ya lo tenemos en la Trinitaria, consideran, se llama Nactinlu, nuestra madre tierra, pero también se refieren Nactinishi, que es nuestra madre maíz. Vean ustedes nada más en estos dos conceptos. Como dicen los tojolabales, hay toda una gran filosofía en este conocimiento. Ellos lo consideran como nuestra madre tierra, en el entendido que nos da de comer, nos ofrece estos frutos. Y nuestra madre maíz, Ishim, pues el maíz es el alimento principal en casi todas las culturas. Recuerden que somos hombres y mujeres de maíz. Entonces hay toda una cuestión también que tiene que ver con primero con el territorio, la apropiación de estos espacios, estos etnoterritorios que habitan los tojolabales, el chuj y el celtal. Y también pero además todos estos conocimientos que se tienen sobre ese territorio están ligados con la cosmovisión. La comida está ligada con la cosmovisión y la cosmogonía del pueblo o de los pueblos originarios, como vemos, o trataré de resumir en los próximos minutos. Una de las cosas que había registrado Carlos Lenkendorf en su diccionario tojolabal español, él había registrado que Yaltzil dice todas las cosas, cito de manera textual lo que está en el diccionario de Carlos Lenkendorf, dice todas las cosas que se siembran tienen Yaltzil, por ejemplo los frijoles, el maíz y las calabazas. El altzil es el corazón, Entonces, en una charla que ya habíamos presentado sobre el maíz, y principalmente vemos que tiene vida, que no se les puede desperdiciar. La milpa también sufre si no se le visita. Decía Arturo, bueno, es que también está contenta la milpa, ¿no? o la planta crece contento. Entonces, todo, en el caso de los tojolabales, todo lo que está en el territorio tiene vida. Hay un relato que se llama Los Dos Mundos, donde se refieren como cuando se creó el mundo, dice Dios a todos les dio corazón, aún a las montañas y a las piedras. Y este Yaltzil, este corazón que vive en estas partes de los seres vivientes, también viven en los peces, como lo ha registrado el doctor Guerrero para los estudios sobre la vida o la concepción de la vida en los tojolabales. Y vean ustedes esta parte como resalta nuestra madre maíz, Nactinlu o Nactin Ishim. Nuestra madre maíz, y recuerden, todo tiene corazón, todo tiene vida, aún las montañas y las cuevas. Todos los espacios para el mundo tojolabal y también para el chuj tienen vidas y son muy, muy respetados. La apropiación de los alimentos, como yo les dije, tiene que ver también mucho con la cosmovisión de los pueblos originarios, en este caso el tojolabal. Y la apropiación, si bien es cierto que el maíz es el alimento fundamental o la planta principal de la cual prácticamente todos comemos el maíz, pero también apropiarse de otros alimentos que constituyen, complementan la cultura alimentaria, como bien se puede mencionar, pues están relacionados con el maíz. Pero también otras formas de apropiación. Por eso cuando se inscribe la cocina tradicional mexicana ante la UNESCO, y me voy a referir a la parte textual de lo que en el portal de la página de la UNESCO y en el expediente, dice: la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.
Por supuesto, algunos dicen, no, necesita ampliarse un poco más o acotarse o explicarse algunos de estos conceptos dentro de la definición, pero como veremos aquí, pues también tiene esta relación con las prácticas rituales, la organización comunitaria, la cocina tradicional, como se definió en la UNESCO. Bueno, en el caso de los tojolabales no solamente es la agricultura, ya vimos que la agricultura es la actividad principal, pero ellos también obtienen sus productos a través de la caza, como los venados, el armadillo o el tepezcuintle. Por ejemplo, ahí ven en esta imagen cómo está la caparazón del armadillo, que lo utilizan aquí para cuando se va la milpa, pues ahí llevan la semilla y es la que se va extrayendo cuando se va la milpa, ¿no? Entonces tiene también un uso el caparazón en este caso perdón, me estoy como que adelantando mucho, ¿verdad? A ver, déjame ver cómo. Regresemos aquí a nuestra... Bueno, tenemos la caza, ya estamos viendo los animales, de los cuales también A ver. Yo terminé mi presentación, perdón. Regresemos a donde estábamos, que es la cacería, una actividad también muy relevante, requiere de una organización. Dice, no solamente no cazamos por el gusto de hacerlo, ¿no? O sea, hay una razón, tampoco es una cacería depredativa, solamente obtienen lo necesario. Bueno, tenemos venados, armadillos, tepezcuintle, pero también se atrapan aves, ¿no? Por ejemplo, que está para esta trampa para las aves, pues imagínense esta parte tecnológica que implica hacer los maderos que se tienen en el campo. Pero también obtienen alimentos a través de la pesca. Y la pesca, y por algunas otras cuestiones, la actividad turística también ha transformado esta pesca que se hacía con redes. En algunas partes ahora se está haciendo con estas cañas, pero también existe la recolección de moluscos, como los cangrejos o los caracoles, que comúnmente se llaman xuti, pero en tojolabal es xocho, cuy en celtal. Y entonces también obtienen este tipo a través de la caza, de la pesca, de la recolección, y hay una serie también como prohibiciones para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres hacen la recolección de los moluscos, también participan en la pesca. Entonces, no abordaré o no me detendré mucho porque también existen estos alimentos que son calientes, medicinales, y ojalá en otra oportunidad que tenga poder profundizar más sobre las cualidades de estos alimentos. Bueno, entonces tenemos la caza, la pesca, la recolección, pero también recolectan hongos, ¿no? De acuerdo a la temporada de lluvias, hay cantidad de hongos que son comestibles y ellos perfectamente bien saben cuáles son los hongos a recolectar. Estos hongos pues se hacen o asados o en caldo. Entonces, vean ustedes, tienen formas también diferentes de la apropiación que no solamente dependen de la agricultura y que sin duda debió haber sido desde tiempos prehispánicos esta apropiación o recolección o la producción de estos alimentos, ¿no? Una de las cosas también es los insectos, no podría faltar lo que se llama, allá se llama sisim, que es la hormiga, que también aquí en Tuxtla se come en muchas partes de la República Mexicana, ¿no? Y tiene su temporada. Sisim es además es a veces hasta un alimento muy, muy esperado para mayo, cuando ya empiezan las primeras lluvias, ¿no? Bien, las cocinas. En el mundo, podríamos decir campesino, indígena o rural, a veces existe esta separación de lo que puede ser la cocina o el lugar donde se toman los alimentos con el área de descanso. No siempre están unidas, como en este caso. En este caso esto a veces ha funcionado como cocina, donde está el fogón, y la otra es donde está el altar y donde están las recámaras. Casi va a ser un patrón en todas las comunidades, y como tiene este cartel con palabras en tojolabal, bueno, todo tiene nombre, ¿no? Todo se nombra en el tojolabal y la cocina juega un papel muy importante y determinante. ¿Qué cosas necesitamos para esta cocina tradicional? No nos pueden faltar los productos de barro.
Los productos de barro que van desde comales, cazuelas, pequeñas ollas, diferentes tamaños de ollas, y que estas ollas incluso se están produciendo, se están elaborando ahí cercano alrededor de Comitán en algunas comunidades. Yalmuz es uno de ellos, como lo que ven en esta escena donde acaba de cocerse las ollas, ¿no? Y estas ollas finalmente terminarán en los mercados de Las Margaritas o de Comitán. Y los mercados también constituyen otro elemento, otra característica de la comida que no lo abordaré, pero también tienen gran relevancia en la cocina tradicional y sobre todo como patrimonio biocultural. Bueno, ya vemos cómo el barro, de hecho, incluso si nosotros revisásemos ahorita la toponimia, ¿qué significa Comitán, ¿no? Lugar de las ollas, ¿no? O Villa Comaltitlán, donde abundan los comales, ¿no? Entonces vean ustedes ahí cómo también en la toponimia está presente, cuando menos la parte del barro. Esta es la imagen de la parte exterior de una de las cocinas en una localidad. Vean ustedes las ollas, a veces están colgadas acá arriba, otras están aquí ya recién lavadas, o este tipo de cómo hacen como estas pequeñas repisas para colocar sus enseres domésticos, ¿no? No puede faltar el pumpo, en muchas ocasiones, que es donde se va a colocar las tortillas precisamente, ¿no? Y bueno, de los fogones tenemos prácticamente varias formas, aunque últimamente pues ha cambiado también. Se está privilegiando que las mujeres que están en la cocina no aspiren demasiado humo, eso causa muchos problemas también. Pero algunas cocinas todavía son como estas, de forma rectangular, con madera y rellenados con tierra o barro, y sobre eso pues ya va precisamente lo que se vaya a cocer. Este, por ejemplo, es de madera, mientras que estos ya fueron elaborados con ladrillos, pero en esencia casi tienen las mismas dimensiones, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos aún estos fogones que son elaborados con madera, y otros que ya tienen otro tipo de elaboración, quizás más firmes, más duraderos, que son hechos a base de bloc. La leña. Bueno, la leña es algo indispensable para los fogones, pero también hay que saber escogerla. La población sabe perfectamente, y más las mujeres, qué tipo de leña se va a utilizar. En algunos documentos o las entrevistas que hemos hecho dicen, bueno, preferimos lo que es de roble. Para el fuego es muy importante, aunque también se prefiere el canté, el pajulul, el espino, y hay uno que le llaman ellos madrón. Dice, ese madrón no hace brasas, solamente deja las cenizas. Y algunos dicen, bueno, es preferible que tengamos brasa, porque eso nos va a servir para asar o dorar algunas otras cosas. Y la ceniza que produce este tipo de leña, en el caso del madrón, pues la van a tirar a las plantas, dicen, ¿no? Allá afuera. Entonces también tiene utilidad, y ellos van a conocer perfectamente a lo que tengan a la mano, pero si es preferible el roble, lo tendrá. Y si no, pues si ellos quieren hacer, por ejemplo, cómo dorar las tortillas o las tostadas, tendrán otra forma, otro tipo de leña, pero prácticamente es eso, ¿no? Otra de las cosas que vamos a encontrar en las cocinas tradicionales es precisamente estas escobetillas que se venden mucho en los mercados, estas escobetillas que se utilizan para limpiar pues el mismo fogón, los mismos comales, y para prender el fuego pues tenemos los olotes, como los vemos aquí, ¿no? Los olotes para prender el fuego, o algunas veces utilizan el locote, que siempre está disponible en los mercados, ¿no? Y sabían que el nombre de Ocotzingo precisamente deriva en el lugar de los ocotes. Eso es la traducción en náhuatl, ¿no? Bueno, ya estamos viendo cómo prender el fuego, los diferentes tipos para la comida. No quiere decir que sean todos, por supuesto debe de haber otros quizás que no estén aquí incluidos, pero tenemos los tipos de cocción que pueden ser hervidos, asados, dorados, salado, oreados al sol, la carne, por ejemplo, ¿no? O fermentado, como el atol o el jocoatol, que tiene que pasar este proceso de fermentación. Pero al menos son las formas de cocción que tiene, o la conservación también para los alimentos, ¿no? Fuera de la meseta comiteca solamente he visto algunos casos en la Sierra Madre, donde en una comunidad que estuve visitando
fue una fiesta y mataron una res, entonces como no hay luz, dicen no tenemos la manera de conservarlo, entonces una de las formas, decimos, es secarlo al sol o también ahumado, ¿no? Entonces ahí teníamos cantidad de carne arriba del fogón que se estaba ahumando, y en muchas partes también de los altos se utiliza, ¿no? Se utiliza esta carne ahumada, ¿no? Pero en este caso en la meseta lo que he podido observar o registrar son estos tipos, ¿no? El hervido, asado, dorado, el salado y el fermentado, como en el caso de las bebidas. El proceso de nixtamalización es fundamental en la preparación de las tortillas, ¿no? Se sigue haciendo el nixtamal, hay que cuidar los tiempos, el tipo de maíz, como vimos en la plática sobre Francisco Sarabia sobre el maíz, dependerá el tipo de maíz para las cosas que uno quiera preparar, ¿no? Sean tortillas o atoles. Y los colores del maíz pues también están presentes en la cosmovisión o en la cosmogonía de los pueblos originarios. Con base a esto, la nixtamalización, pues vamos a ver que las tortillas juegan un papel fundamental. Cuando uno está en el campo con los trabajadores, dice que si compran tortilla de máquina, aunque cada vez hay más también, hay más tortillerías, la gente que está en el campo dice, es que esas tortillas no llenan. O sea, cuando ellos comen tortilla de máquina, de tortillería, dicen que no llenan, ¿no? Que llenan mucho más las que son preparadas a mano. Y, por supuesto, tienen otro sabor también totalmente diferente, ¿no? La cal, por supuesto, es algo indispensable, tanto para curar las ollas o los comales, lo que se le echa a la cal, perdón, al nixtamal. Entonces vean que tiene también varios usos, entre ellos la cal. ¿Qué prepararán con esta masa? Bueno, pues está el tradicional pozol, que es el que se lleva al campo, el pozol blanco, que es el que desayuna, por ejemplo, hay veces a las 9 o 10, un pozol a las 11 o 12 o 1 y comen hasta las 5 o 6 de la tarde. Dependerá los horarios, ¿no? Por eso el pozol al mediodía es importante. Se toma el pozol blanco, aunque también ya yo no había probado hasta que hace ya como 2 años me dieron a probar el pozol con café, que es también otra experiencia. Probar el pozol con el café es totalmente distinto, diferente, ¿no? Se siente el sabor al café, pero imagínense tomar el pozol con este sabor a café, le da otra experiencia, dirían los especialistas, otra experiencia culinaria, ¿no? Satisfizo el hambre en ese momento, en la mañana. Y bueno, las tortillas, que incluso es de una manera cotidiana, pero en algunas comunidades hay todo un sistema de organización de las mujeres cuando son fiestas, que las mujeres son las que van a encargar de hacerse las tortillas, se les habla con tiempo y van a colaborar, ya sea la fiesta patronal, la fiesta de la comunidad o muchas de estas fiestas que se organizan para bodas, 15 años, bautizos o incluso a veces hasta cumpleaños, ¿no? Entonces existe toda una organización en estas festividades comunitarias, donde las mujeres también juegan un papel muy determinante, no solamente en la elaboración de las tortillas, en la selección del maíz, en la transmisión del conocimiento que va de los padres hacia hijos, ¿no? Y bueno, no nos podríamos imaginar también en el caso de Comitán, pues a veces una comida en algún botanero o en algún restaurante sin las deliciosas tostadas, ¿no? Y estas tostadas son las que se elaboran en la comunidad y finalmente se llevan a los mercados de Comitán. Por eso es importante, como dicen algunos otros investigadores, reconocer, valorar el papel de las mujeres en la transmisión de los conocimientos de la cocina tradicional. Aunque también he encontrado que en otras comunidades son los hombres quienes preparan la comida, ¿no? En un municipio que estuve, en una localidad del municipio de Tenejapa, me tocó ver cómo los hombres eran los que se habían encargado de hacer la comida. El arroz, el caldo de pollo que nos dieron ese día, sirvieron la comida, ¿no? No había ni una mujer y nos sirvieron en la cocina comunitaria de la escuela. Entonces no había ninguna mujer y ellos se encargaron absolutamente de todo, desde calentar las tortillas, desde servir la comida, levantar los platos y sentarle a la mesa, ¿no? Y solamente conozco un caso donde dicen allá, mi compadre se quedó huérfano. Entonces dice, yo tuve que aprender a hacer las tortillas porque yo daba de comer a mis hermanos.
Entonces, como ven, no solamente es también, no solamente también tiene que ver con las mujeres, sino también las circunstancias de la preparación de los distintos alimentos. Bien, en la definición que se leyó de la cocina tradicional dice que tiene que ver con una cuestión comunitaria de organización, una organización comunitaria. Y esta práctica del coctajín se practica mucho antes de los días de muerto. Ya está también escrito, mencionado por muchos autores, y pongo solamente como un ejemplo. Se reúnen varias personas, compran una vaca, la destazan entre todos, también participan las mujeres haciendo otras actividades, pero la repartición de la carne es igualitaria. Tiene que ser igualitaria. Y en este caso vemos la balanza improvisada con un madero y los platos, y luego abajo como están pesando casi lo que equivale a un puño se coloca, y después toda la distribución que se hace de la carne será de manera igualitaria. Aquí se opera que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la vaca. Entonces todos tienen una participación, en este caso del coctajín. Lo que no se reparte de manera comunitaria pues son las patas, la cabeza y la piel. Eso, o a veces la cabeza lo puede comprar uno de los integrantes de que participó en el coctajín, o se vende también en la comunidad. También las patas, alguien que está en ese grupo dice yo compro, o se puede vender fuera. Y la piel también sucede lo mismo, a veces alguien lo compra o se lleva, se seca y se lleva a Comitán para venderlo como cuero, y a veces se utilizan para diversos, tiene diversos usos la piel. Pero lo importante de esta actividad, uno es que tiene que realizarse unos días antes de Todos Santos, de la fiesta de muertos, porque con base a eso también se van a preparar uno de los alimentos principales que se colocan en el altar, que es el caldo de res. Y bueno, de aquí se va a aprovechar también todo en la vaca. Pero eso también representa una forma de organización, de solidaridad comunitaria a través de para estos meses ya está en los mercados y que se consume también en las comunidades, que es la cuesa, que es la raíz del chayote, ¿no? Y la cuenca baja del Río Grande, allí en Comitán, pues hay un poblado que es Zapata, que tiene gran cantidad de terreno donde se está cultivando el chayote. En Comitán, en la ciudad de Comitán, podemos encontrar hasta los chayotes vivos. Y las cañas, que también se utilizan para los días de muerto, pues también están presentes en estos pequeños espacios, en los sitios que llaman ellos en sus comunidades, que ahí junto a la casa tienen el espacio para el cultivo de ciertas plantas, que pueden ser chayotes o cañas, o incluso destinan un área para la milpa, ¿no? Y la cosa es la que se va a comer, como dicen allá, baldada, es decir, ahorita y con huevo. Cuando comenzamos a trabajar, o comencé a trabajar, a documentar un poquito más de manera gráfica la parte de la cocina tradicional, surgió a raíz del proyecto arqueológico Tenanpuet. Uno de los trabajadores ya fallecido, don Lupe, cada 12 de diciembre festejaba su cumpleaños en casa, y su esposa y las personas, las comideras, como le llaman a ella, las personas que hacen la comida, pues colaboraban y hacía un rico asado de puerco. O sea, la verdad es que yo no lo había probado, no he tenido la oportunidad de tener este sabor del asado de puerco de la comunidad. Y este es el fogón de la casa de doña Lupe, o sea, del don Lupe, perdón. Las cazuelas es un sabor distinto, totalmente diferente. No pueden faltar los caldos de res, como vimos, ¿no? Que son para festividades o para ahora que se colocan en el altar del Día de Muertos. Y hay veces se aprovecha que cuando se mató el marrano, pues se hacen los chicharrones, ¿no? Y se fríen las costillitas, y si uno llega por ahí antes de que sean los preparativos de la fiesta, pues a veces los van a invitar a comer con chicharroncitos, costillas y una salsa verde, acompañado de tortillas y frijoles. Los moles, la preparación, en este caso están preparando el mole, estas mujeres están expurgando ahí, expurgando el ajonjolí, están revisando la ajonjolí, aquí tienen las galletas, van a preparar el mole un día antes de que lleven en procesión a la Virgen Corazón de María hacia el sitio arqueológico de Gran Puente. Entonces están preparando el mole un día antes, porque al día siguiente, como es una festividad importante, participan también muchas mujeres. Pero no puede faltar el caldo de pollo.
el caldo de pollo del rancho, ¿no? Y ustedes saben que dicen, a veces vemos hasta la diferencia cuando comemos el caldo de pollo de granja que al pollo de rancho, totalmente distinto en cuanto a la textura y los colores. Pero también tenemos diferentes tipos de tamales. O sea, cuando yo digo que aprovechan esta biodiversidad y la memoria cultural, pues tenemos los tamales de momón, frijolitos y envueltos con hojas de momón, o también los tamales de mole, que se utilizan las hojas de plátano para envolver, o también tenemos los pitaúles, que son los tamales de frijol, como estos que ven aquí. Y bueno, no nos puede faltar muchas veces en las comunidades que puedan prepararse unos huevos al coma, ¿no? Que mucha gente lo prefiere así, que no tenga grasas. Otra de las cosas que se van a acompañar a veces en las comidas son estas semillas que están aquí, que se conocen ahí como wash, que se come mucho también en las comunidades, ¿no? Y en otros lados de la República tengo entendido que también se come este wash, que se acompaña y se abre nada más la vaina y se extrae las semillitas y bueno, lo acompañamos con otro tipo de alimentos. O está lo que se conoce como el ucum, que sería estos machetitos, estos vainitas, debe de haber por aquí. Es un árbol que tiene, este árbol, el árbol del ucum, que es conocido como el colorín, que también sirve para poste en otros lados, pero también se come con huevos, ¿no? Yo creo que también por estas regiones se debe de consumir, como se consume también en Veracruz, ¿no? Entonces, el machitillo o el colorín. Una de las cosas también que tiene característico a partir de la masa es el que Topolabal, o lo que está diciendo la forma correcta es Chenculhuac, aunque en Comitán ya lo llaman como Chinculhuac. En Comitán le llaman Chinculhuac y en Topolabal lo correcto es Chenculhuac, que sería tortilla hecha con frijoles, ¿no? Que deriva, me decía el maestro Carmelino, deriva de Chenec, Chen, frijol, Chenec, Cul, que es el verbo, dice del verbo hacer, y Guaj, que es tortilla. Entonces ahí estamos, en este caso dice, ya en Comitán le llaman Chinculhuac, y es, decía el maestro, para que quede más claro, o sea, haz de cuenta como esas gorditas que le echan el chicharrón, dice, es así más o menos el tamaño, solamente que está relleno de frijol. Y también eso se vende, se consume mucho, ¿no? Y en Comitán lo buscan mucho también en la temporada del famoso Chinculhuac, ¿no? No nos podría faltar lo que se llama el ceje, que incluso funciona hasta como gentilicio, que se consume más también en las margaritas. Dice, es elaborado con maíz azúcar y se acompaña con café, una tortilla con ropa. Por si no sé si llamarle tortilla, porque no es como, bueno, sí es masa precisamente, ¿no? O sea, dice, tiene que tener cierta característica la mazorca, el elote, luego se muele y luego se le pone azúcar y finalmente nos va a dar resultado el ceque. Es algo dulcecito y se acompaña con café. Me decía la maestra Flor, y bueno, y si lo compra, pero además tiene que cortarse ese día el elote, ¿no? Por el que se va a preparar el ceque. Y si tú lo vas a comer después de varias horas o al siguiente día que lo prepararon, se hay que calentarlo, porque eso vuelve como a reblandecimiento de esto, ¿no? E incluso a los de las margaritas algunas veces les dicen los cequeveros, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que voy también es el tipo de comida va representando la cuestión de la identidad. Tampoco vamos a encontrar ceque en toda la época del año, en determinados momentos de acuerdo al crecimiento del maíz. Entonces también son productos, comidas estacionales. No nos podría faltar el fermentado, los diferentes tipos de atoles, en este caso que es el pajalmaz, conocido comúnmente como cocoatol o atol agrio. Y tiene todo un proceso, una cuestión organizativa. La preparación tiene que ver mucho con lo que piensa la gente acerca de la preparación del atol. El año pasado presentamos el trabajo sobre el cocoatol en el ejido Francisco Saravia. Los tamales o el asado de pueblo. Aquí sí se fijan ya, es un espacio más grande, más abierto, porque son para numerosos comensales los que se va a servir, en este caso los tamales. Ya no es el ámbito cotidiano, es para una fiesta. Y entonces no se utilizan los fogones tradicionales, sino se utilizan los que serían la parte original, que son las tres piedras. O sea, en este caso son 3 ladrillos, 3 bloques que utilizan.
y en las cuales van a colocar ya sea estas tinas de metal pero el asado del puerco siempre van a privilegiar, o el mole, que sean estos utensilios de barro, cuando son fiestas que requieren de numerosos comensales. Otra parte que tiene que ver con algunas cosas festivas, cuando hay bautizos, bodas, 15 años, en algunas comunidades lo que van a ofrecer primero es un vaso con chocolate o café, y luego vienen como estos grandes platones de tamales. Uno se sirve y les van pasando el chocolate o el café. Tiene que transcurrir 1 o 2 horas aproximadamente, y luego hasta advierten, no se llenen mucho porque luego viene la botana, ¿no? Y entonces pasan primero la ronda de chocolate o café y los tamales, y luego 1 o 2 horas después vienen lo que ellos llaman los platones de botana. ¿Qué contienen estos platones? Llevan a veces butifarra, chiles rellenos, esto que es papa, zanahoria con mayonesa y pollo deshebrado. Tienen también costillitas, chicharrones, no pueden faltar las tostadas y el pico de gallo. Y eso se sirve, le repito, 1 o 2 horas después, ¿no? Entonces, si lo advierten, no conocen mucho, porque después viene la botana. Y también, incluso también lo hemos podido ver en algunas partes en comunitario. Trataré de ir un poquito más rápido, ¿no? No nos podríamos imaginar el dulce de calabaza sin la panela. La preparación de la panela, que como ustedes saben, pues son de los productos que se trajeron por los españoles. E incluso hay fincas, o hubo fincas en esta región que se dedicaban al cultivo exclusivamente de caña. Y la panela que se produce, se elabora, está cerca en el poblado de Simol, y que se utiliza y también se vende en el mercado, y es para la preparación de dulces. El pan de elote, en Juncaná, por ejemplo, que incluso tiene su feria del elote, pues también tienen parte de estos alimentos. Y en los 2016 hubo un gran esfuerzo de estos jóvenes de Janet de Jesús Pérez López y Olga Hilda López Gómez de la Universidad Intercultural de Chiapas, de la carrera de Lengua y Cultura, por hacer la recuperación del recetario tradicional del Ejido de la Libertad del municipio de Margaritas. La finalidad de ellos es que este tipo de alimentos se está perdiendo. Y si revisásemos el recetario, cantidad de recetas, otros tipos de insectos, otros tipos de comidas, ellos están todavía en el afán de que la comunidad también, con la anuncia de la comunidad, se pueda hacer un trabajo mucho mayor. Bueno, dejemos un poquito la comida tradicional y ahora sí vayamos a lo que se llama la parte de la gastronomía, pero es cierto, como lo ha venido también documentando el doctor José Luis Juárez, donde en su libro dice la lenta emergencia de la comida mexicana. Todo tiene que ver con un proceso, cómo se forman las identidades, los productos, con quién tenemos relaciones, e incluso hasta cuestiones de relaciones de poder. O sea, quién dice que se come, cómo se come, en qué momento, o qué cosas se registran incluso, ¿no? Y solo para contextualizar un poco, dice el dato histórico, hacia 1576 ya se estaba construyendo el templo de Santo Domingo en Comitán, hacia 1580, dice la doctora Gudrun Lenkendorf, ya se sembraba trigo, se vendía queso y manteca elaborado por los frailes dominicos. No nos podemos imaginar ahorita las tortillas con asiento que se sirven también en esa región. Y por supuesto, la introducción del ganado vacuno, porcino y también las ovejas, como dicen los testimonios que recupera la doctora Gudrun Lenkendorf. Y en la cuenca alta del Río Grande de Comitán, pues tenemos la finca triguera Quichil, hacia 1796, según lo que reporta el doctor Mario Humberto Ruz. Ya hay una finca triguera en Comitán que está, al menos los datos de 1796. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Esta población, mayoritariamente descendiente de los españoles mestizos, se van a apropiar de estos territorios de los pueblos originarios, se van a establecer las fincas, la producción de las fincas será o bien para fincas trigueras, como el caso del Quichil, o se va a sembrar también caña, como en otras fincas que se ha documentado, y sobre todo el ganado vacuno y porcino, ¿no? Ya en la época del baldío, lo que se conoce como el baldío, cuando principalmente los ofelavales trabajaban sin que recibieran pago, como peones encasillados en las fincas, se hacían otro tipo de comidas. Y los testimonios dicen que, bueno, la producción principal era, hacia los años 30, 40, eran las reses, la panela, también producían panela, queso, el corte de café, maíz, frijol y jocote. Algunos de los testimonios, de los cuales en la época del baldío pues, se consumía esto, ¿no? Y lo que sí es importante recalcar que de los testimonios que han recopilado otros investigadores en la época del baldío,
ahí se registra el consumo y la preparación del pajalmats, que es el atolario, para las festividades importantes. Las festividades importantes, como la festividad patronal, o en el ámbito muy común, en el caso de las comunidades, es cuando a veces en el Día de Muertos, también en el ámbito familiar, se prepara. Y la preparación también tiene que ver con una cuestión que dicen frío o caliente. Dicen ahí, comentaba la maestra Rojo, cuando su mamá preparaba el atolario en casa, nadie podía entrar a la cocina hasta que se terminara. Y en el caso de Sarabia, señal puede llegar una mujer embarazada o alguien sudoroso porque se corta el atol. Pero bueno, regreso a la parte de los productos de la finca. Comitán tuvo muchas fincas ganaderas, es muy conocido, y por eso es quizás parte de toda esta tradición. No nos podemos imaginar ahora si los embutidos, que son los chorizos y las longanizas, las butifarras, ¿no?, como que ven ustedes ahí, y lo que se conoce en muchos lados como el platón comiteco, ¿no?, que es lo que tienen chorizo, longaniza, tasajo, carne adobada, guacamole, frijoles refritos, zanahoria, coliflor, lomo relleno, y en algunos casos ya están así como de plátano, que podemos decir como un tipo de procesito, plátano con frijolito adentro, ¿no? Entonces también sí ya lo están, que tiene que ver de otros contextos. El plátano también, algunos lo asocian con una afrodescendientes, comida afrodescendientes, ¿no? Y en los mercados o en las calles vamos a encontrar los filotes. Si van a algún centro también, pues van a comer las costillas, las patitas de puerco, y lo que van a poner de arriba es la zanahoria y los filotitos. Es otro tipo de. Bien, había dicho que todo está relacionado con las fincas anteriores, la introducción del ganado. Los dominicos empiezan también a hacer quesos, mantecas, ¿no? Y una de las comidas también tradicionales en Comitán, que es el cocido de res o el caldo de hueso asado. Y el cocido de res o el caldo de hueso asado, una de las cosas que privilegia también es este tipo de calabaza, que yo lo había escuchado y la gente lo dice, son calabazas. ¿Cómo se llaman esas calabazas? Solito, así, solito. Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de calabaza será? O sea, sí lo hemos comido, pero en el caldo. Y entonces resulta que es esta calabaza tierna, pero ya se castellanizó. ¿Por qué? Porque deriva del tocolaval, que es sol. El tocolaval es sol, que es calabaza tierna, nada más que en Comitán ya dicen solito. Bueno, y entonces tenemos para el caldo de hueso asado, las panaderías juegan un papel importantísimo en el caso del hueso asado. Las patas se compran en la carnicería, se llevan a la panadería, están toda una noche en el horno y al siguiente día se lleva y ya se prepara el caldo, o bien ya te lo venden directamente en las carnicerías el hueso asado. Son sabores totalmente diferentes, lo que le da también con el hueso asado, ¿no? También en Comitán no nos podría faltar el sisín. Acabo de ver hace como un mes en el mercado, cuando no es temporada de sisín, estaba en el mercado vendiendo una señora y me dice, no, es que yo los guardo para esta temporada, o sea, entre mayo y junio, y hay gente que se lo lleva, ¿no? O sea, se lo lleva, si está en México o Puebla, se lo lleva, ¿no? Dice, yo lo guardé en un frasco perfectamente bien y mire, ahorita lo volví a sacar y estábamos prácticamente en octubre, ¿no? Dice, bueno, por supuesto ya lo ven un poquito más caro que si estuviera en apogeo el sisín. Las tostadas que les platiqué hace rato, que muchas comunidades llevan al mercado para vender estas tostadas y que van a acompañar invariablemente muchas de estas comidas, que pueden ser, bien puede ser un restaurante, bien puede ser un botanero. En las fiestas, como vimos, ¿no?, las tostadas siempre constituyen un factor alimentario, uno de los elementos también importantes en la comida de los frijolitos, y las salsas a partir de los tomates verdes. El puerco Juan, a lo mejor, yo no sé si también aquí lo conozcan así o se consume también aquí en esta parte de Tuxtla, esta parte de Chiapas, pero se elabora a partir de un chile que le llaman semilla para el cielo, le dicen algunos, ¿no? Es verde y luego hay que secarlo ya seco y luego se muele con tostadas. Entonces se agarra este chile seco y se muele con las tostadas y le ponen sal, y si ya lo molemos en la licuadora, y entonces queda así este puerco Juan. ¿Y qué es lo que? Pues sí tiene un poquito de picor, y lo que se hace es incorporarlo en los elotes, en las frutas que nos venden, la sandía, las jícamas, en los mangos, por ejemplo, ¿no? Y le da otro sabor y otra característica muy particular, y así se conoce puerco Juan.
Algunos dicen, yo lo preparo más en casa porque sé qué cantidad prefiero que se pique más a lo que te venden en el mercado, que privilegian más el contenido de tostadas y no tanto los chiles. Dicen, entonces eso dependerá porque lo hacemos. Los palmitos, estos palmitos que son también muy ricos, vemos ya la preparación, lo pueden encontrar en el mercado, como también se los pueden encontrar en algunos restaurantes, centros botaneros que lo pasan precisamente en un platito como parte de lo que tú pidas de la comida. Martín de la Cruz es una persona que se dedica, heredó, dice, de su mamá del mercado de Comitán, la tradición de preparar el palmito, ¿no? Dice, y ahorita ya lo ya conocí mucho mejor el oficio, algo que me enseñó mi mamá. Dice, yo tengo mi profesión, me dedico a otras cosas, pero preparo el palmito y eso estoy viendo otras posibilidades para poder trabajarlo. Otra de las cosas que no nos hemos planteado es acerca se habla de la sustentabilidad en la gastronomía, ¿no? Incluso en la plática informal que tuve, me dice, mira, la verdad es que no sé cuántas palmeras, o sea, preparo al día, pero lo que vimos ahí o lo que va uno a ver en el mercado es cantidad de palmeras, y sí, a veces eso sí me preocupa un poco. Entonces vean ustedes a veces la preocupación de ciertos productos que estamos ubicados, ¿no? Otra de las cosas que tiene Comitán es lo que se conoce como picles. Y pues esa es una palabra, según el diccionario Laurus de Cocina, pues es una palabra inglesa, que tiene su origen, dice, en la India, ¿no? Los británicos lo modifican, y nada más que picles, dice, es algo que tiene vinagre, y bueno, ya está en la comida, en la parte del poblar de Comitán, y que son estas zanahorias, pues, que llevan pimienta y toda una serie de ingredientes que lleva, y que los picles se van a acompañar las tostadas, las chalupas, los tacos dorados, el famoso pan compuesto, la torta comiteca. Entonces casi todo lleva picles, pero le repito, es una cosa que tiene que ver con, según el diccionario, una cuestión inglesa y está presente en la gastronomía. También no nos pueden faltar los tamales en Comitán, diferentes tipos de tamales, chipilín, momón, pitaúles de verdura, y hay otra cosa también en Comitán, dicen patzitos, ¿no? Patzitos para referirse a estos tamalitos de dulce, pero en realidad dice, deriva del tojolabal, pats, que los tojolabales exclusivamente dicen pats para el tamal de elote, exclusivamente, palabra pats del tamal de elote, ya en Comitán dicen patzito, para referirse a cualquier tamal de dulce. Les decía yo, la panadería, a veces no podemos entender ahorita las panaderías, el pan compuesto, la torta comiteca, el salvadillo con temperante, el ponche que le agrega el marquesote, y las panaderías, o bueno, el hueso asado, ¿no? Que aquí lleva a las panaderías, el pan francés, por ejemplo, que se elabora es para las tortas comiteca, o el pan compuesto, que se elabora también con el salvadillo con temperante, o pastelitos de camote, manjar, el marquesote que ya les dije para los ponches, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar en ese pequeño ensayo de la reina de estado de peso, pues me di cuenta de la cantidad y variedad de panes que existen y que todavía muchas veces se privilegia el uso de canastas de carrizo para la venta, exponerlos en los locales, ¿no? Y todo lo que existe detrás de, y que son también mujeres panaderas las que van a elaborar, y a veces decían, si son panaderas garantiza que tengan un sabor excelente. El temperante que se le echa al salvadillo, como este pan, se le echa al salvadillo con temperante, o que se hace también en agua, en este caso son agua que se ofrece muchas veces a los peregrinos que acuden a la entrada de velas y flores en San Caralampio, y que se utiliza también para el salvadillo con temperante. No puede faltar en los mercados el atol de granillo, el cocoatol o el atol agrio, que es muy común también en los mercados, desde la mañana hasta como a la 1 o 2 de la tarde. Una tradición. Los jocotes que ya vimos, pero que da pauta para que sean jocotes y nanches curtidos con mistela. También muy característico, como en muchas otras partes. Y vamos a encontrar también en estos puestos de feria, en algunos restaurantes también te los venden. Pero lo relevante es de esto que, por ejemplo, estos jocotes que ahorita hay mucho en esta región, que también se utilizaron para los altares de Día de Muerto, y que ahorita pues, también hay cantidad de jocotes en los mercados, ¿no? El comiteco,
que en los últimos años se ha tratado de revitalizar o recuperar el auténtico, dicen algunos, el auténtico comiteco, pero hay un dato de Mario Humberto Ruz, que cita otro autor, que es Calderón, que dice: hacia 1856 Comitán producía aguardiente de maguey que se exportaba en gran cantidad a Guatemala. Bueno, imagínense todo esto lo que se está haciendo, y últimamente ha habido como ese interés. Hubo, no sé si acuerdan la parte de la historia, la guerra del Bosch, donde se pretendió, se prohibió el consumo de alcohol del aguardiente, y en los últimos años también ya se está procurando revitalizar esto, aunque no desmedita el uso, la elaboración de ciertos licores a base del aguardiente de caña, que pueden ser de Jamaica, de níster, o algunos están haciendo de café. Entonces ya hay como que otra variante de la producción de estos licores. La dulcería, por supuesto, la Trinitaria tiene fama de ser también de los que producen cantidad de dulces, turuletes, chingos africanos, cocadas, gaznates, que también algunos restaurantes ya lo ofrecen como parte de venta, aunque muchos de estos productos vamos a encontrar en el mercado o en las calles. Bien, estos alimentos, estas comidas, la cocina tradicional o la gastronomía que he presentado de manera resumida, quizás muy rápida, pues ha tratado también de jugar un papel importante, uno que tiene que ver con la identidad, otro con fines turísticos, como promoción turísticas, como difusión de la gastronomía. Por ejemplo, desde el 2011 al 2012 el municipio de Las Margaritas trató de instaurar lo que le llamó el Día del Cejer. Yo no tengo conocimiento que después del 2012 se haya vuelto a festejar el Día del Cejer, no sé si se sigue haciendo, pero vean ustedes también cómo algunos de estos municipios o las políticas municipales apuntan hacia establecer ciertos días. ¿Y qué pasa también? En el 2010, por ejemplo, se promocionó lo que fue la Ruta del Tamal y coincidió con el bicentenario de la independencia. Entonces se estableció la Ruta del Tamal, y bueno, Comitán también tuvo su día. Hubo Feria del Tamal en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Comitán. Existe todavía el 2 de febrero la Feria del Tamal, que se realiza en el Parque Central de Comitán. ¿Y qué pasó en los últimos meses o en las últimas semanas? Bueno, el pan compuesto que yo les había comentado es interesante, porque fíjense, un pan o una comida, un alimento que según lo que publicaron los familiares, dice que en 1938 se creó el pan compuesto. 1938, dice, quienes fueron Julián Martínez y Karina Constantino quienes crearon el pan compuesto. 1938. ¿Qué sucedió el 7 de octubre del presente año? Coincidió también que, bueno, el festival se está promoviendo, el Festival del Pan Compuesto. Y el pan compuesto fue declarado Patrimonio Gastronómico de Comitán. Me extraña un poquito, porque dices, bueno, hay alimentos, comidas que tienen una tradición, como la panadería de por sí, la lengua en pebre, el hueso asado, los tipos de caldos, y lo que se trató aquí, o lo que se hizo, fue patrimonio gastronómico hacia 1938, un producto que se elaboró en 1938, finalmente ya fue convertido. Estoy tratando de conseguir el documento, cuáles fueron las razones para esto. Entonces, ojalá y algún día tengamos la oportunidad también de platicar, de abordar estos temas, como lo hacen en otras partes otros investigadores, que representan la patrimonialización de los alimentos, que muchas veces obedecen a una cuestión turística. El Festival del Pan Compuesto, yo les decía, bueno, todo lo que se generó desde el año, que si alguien se ha apropiado el nombre del pan compuesto, que no debe ser, que finalmente se hizo un festival. Y bueno, yo digo, ¿por qué nos invitan a otros tipos de los que elaboran el pan compuesto, ¿no? Cuando se declaró Comitán como pueblo mágico, el día que se declaró, pues los que estuvieron exponiendo la gastronomía o la cocina fueron los restaurantes. Y en el Parque Central de Comitán hay unas señoras que se dedican también a vender panes compuestos, tortas, pitaúles, tacos, chalupas, y al contrario, fueron un poco desplazados el día de la declaración de pueblo. E incluso ahora el festival decía, no, pues sabemos que va a haber un festival y ellos venden pan compuesto, ¿no? Pero prácticamente fue como para restaurar. Otro día hablaremos de estos impactos en la patrimonialización de la alimentación. Bueno, para ir cerrando esta exposición, vean ustedes cómo cuando yo les hablaba de toda la parte de la historia, de la identidad,
Este es un, podemos llamar un mural que se encuentra en el Hotel Los Lagos, en uno de los pasillos que conducen a las habitaciones y que es conocido como la Comiteca. Aquí en lo que vemos aquí, pues vemos desde la cestería, los objetos de barro, la palma, el pan compuesto, el comiteco, los diferentes tipos de dulces que tenemos aquí. Y me parece que es una forma también de cómo se están reflejando en estas cuestiones identitarias la gastronomía, o en el caso de Comitán, cómo está presente o cómo ven ellos esta parte de su gastronomía, que repito, tiene toda una larga historia. No me gustaría irme sin antes mencionar una cuestión también muy importante. O sea, la cuestión de la gastronomía ha sido abordada, quizás yo podría decir que de las primeras personas que ha escrito libros, doña Leticia Román de Becerril, Comitán, un lugar para soñar. Pero también está el texto de la Secretaría de Turismo en Chiapas, viaje culinario de la CETUR. El doctor Antonio Laje ha abordado sobre prácticas alimentarias en una comunidad de un pueblo de Copalabal. Y bueno, hay otras tesis por ahí que han abordado la alimentación del Día de Muertos en una localidad de Las Margaritas, ¿no? Lo que presenté con ustedes, les repito, ha sido cocinado un poquito a fuego lento, pero también debo agradecer, por ejemplo, a Eliber Gómez Abadía, Rosemera Álvarez, Janet Méndez, la maestra María de la Flor Gómez, maestro Carmelino Méndez, Julián López, y sobre todo a las comideras de Francisco Sarabia, los hombres y mujeres, quien ahora sí, que nos han permitido entrar hasta la cocina, ¿no? Que eso también a veces es difícil, y eso agradezco mucho que han nutrido poco a poco este comentario. Pero siempre nos decían las mamás o las abuelas, no come tus horas, no dejes de pasar los alimentos, te vas a enfermar. Vean lo que dice un relato Topolabal al respecto, ya es hora de irse al pozole. Entonces, dice, se les está pareciendo largo, como les dije, tómenlo como si fuera la sobremesa, una charla de sobremesa. Bueno, el relato Topolabal dice el daño del ayuno. Es malo traspasarse sin comer. Al dejar de comer, el estómago se llena de aire, y al caer de nuevo el alimento, el aire se revuelve con la comida, la esponja, el vientre se hincha y todas las tripas entran en movimiento. Se le hace a uno una bola en la barriga. Para curar el que tiene aire, el sobador deberá de darle un masaje con un unto de puerco sin sal, revuelto con azares. Luego golpeará para que el aire se despegue y salga. Un relato, imagínense la importancia de esto. No queremos tener aire, así que ya es hora de irse a comer. Y bueno, los dejo con estos chiles rellenos que muchas veces vamos a encontrar en la localidad. Muchísimas gracias.